decía que es el beneficio secundario de la pandemia, el punto de poder poder conectarnos desde otros lugares del mundo, con foros de otros lugares del mundo, con colegas de distintos lugares. Eh, y, y bueno, y en este año atípico, digamos, teníamos que cerrar con un tipo fuera de serie, de alguna manera. Entonces se nos ocurrió invitarlo a Antonio. Antonio, para quienes no lo conocen, es psicoanalista, es psiquiatra, profesor universitario, dramaturgo, también hace algunas cuestiones de actuación, es actor, es miembro del Foro del Campo Lacaniano de Río de Janeiro, es AME de nuestra escuela, de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, y, me parece que viene bien el punto de cierre y apertura, digo, en el sentido de que nosotros vamos a cerrar hoy, vamos a escuchar seguramente una conferencia con un alto contenido político, en el sentido de la política del psicoanálisis, que es un eje que estamos trabajando fuertemente, pensando fuertemente dentro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Y bueno, dentro de esa forma de pensar, este año hemos armado una instancia internacional, que es el Laboratorio Internacional de Política del Psicoanálisis, para preguntarnos de alguna manera qué injerencia, qué virulencia política tiene el discurso analítico en la actualidad, ¿no? Y bueno, Antonio viene trabajando ya hace tiempo esa posición, claramente, y además hay algo fundamental, ¿no? Que me gustaría que creo que va a quedar claro en algún punto. No hay posibilidades de que el acto analítico quede por fuera de la política, es decir, el acto analítico es un acto político, y ese punto me parece que es un punto fuerte como para pensar esta posibilidad de encuentro con Antonio. Así que sin más, Antonio, entonces te doy la palabra y te escuchamos. Ah, tienes cerrado el micrófono. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Bien, muchas Sí. gracias, Fernando, por la invitación. Estoy muy contento. Me gustaría mucho estar ahí con ustedes, porque acá hace mucho calor y ahí yo creo que un poco menos, quizás. Y, pero Un poco menos. tengo ganas de conocer el calor de la amistad de ustedes. Bien, yo no voy propiamente a hablar de la política del psicoanálisis, voy a aplicarla de una cierta manera. Perfecto. Hace 4 años, más o menos, sí, 4 años, que yo entré decidido en la investigación del tema de la política del psicoanálisis y su conexión con la polis. Polis, que viene del griego, que quiere decir ciudad, pero no la ciudad geográfica, pero la ciudad en su funcionamiento de seres hablantes. Entonces, yo interpreto la polis como la ciudad de los discursos, como lazos sociales en el campo del goce, el campo lacaniano que es el nuestro. Entonces, siempre, bueno, esa es una pequeña introducción y hace mucho tiempo que yo siempre me interesé por el tema de la política del psicoanálisis. Yo tengo mi libro sobre la escuela, hace 15 años, yo ya hablo sobre eso y todo, pero del año 2016 yo entré decidido para empezar la articulación del psicoanálisis con lo que pasa
en Brasil. Lo que pasa en Brasil, en el mundo, pero en particular en Brasil, donde vivo. Y para trabajar lo que Lacan nos convoca a hacer sobre las subjetividades de nuestra época. Yo digo subjetividades en el plural, que no hay solamente una, hay muchas, pero que convergen en la época para hacer consistir la época que nosotros vivimos. Y también yo doy solamente como, como indicación, lo que Lacan nos propone hacer es, como yo interpreto también, lo que llama la extraterritorialidad del psicoanálisis, que él desarrolla en el texto de la proposición sobre el analista de la escuela de 67, que, como todos saben, es donde él propone el pase, habla sobre el final de análisis, un final de análisis que produce un analista, y dice que justamente ahí, en el análisis, en intención, que es su concepto fundamental del análisis, es un análisis que produce un analista. Es la intención, el término de la lógica de los conjuntos. Su definición es esa. Quiere decir el tratamiento que se pasa en un diván. Y en ese mismo texto, en el final, habla que el psicoanálisis en intención está en una relación muebiana sin ruptura con el psicoanálisis en extensión. Quiere decir su transmisión, lo que el analista hace afuera de su consultorio. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá. Pero, y eso es parte de su actuación en la polis, en la ciudad de los discursos. Entonces, eso, y bien, ahí hace de tres líneas que yo considero, tres frontes, todo que yo he desarrollado ya un poco sobre eso. Y yo estoy lanzando ahora en Brasil un libro que es sobre eso, la política del psicoanalista, del diván a la polis. Y quizás un día podemos traducirlo también en español, donde yo tengo muchos temas sobre eso, trabajando el concepto de política en el psicoanálisis, desde Lacan, y cómo y sus consecuencias en la clínica y en la polis. Entonces yo hablo de la política de la falta en ser, la política del plus de 12 y la política de la non toda y la política del síntoma, y desarrollando conceptualmente y a los aplicando en lo que pasa, digamos así. Mira, ¿dónde está Fernando? No lo veo, pero yo me veo. No veo nadie más, pero yo me veo. Está bien, yo voy a continuar. Si no me escuchan, me dice, ¿está bien, Fernando? Sí, se Está todo escucha. ok, está todo ok, Ok, Antonio. entonces, lo que desde 2000, es una breve introducción, desde 2016, cuando hubo el golpe parlamentar acá en Brasil, donde la derecha, que se unió con la peor extrema derecha, se unieron para hacer un golpe completamente ilegal, pero sobre la tapa de la legalidad, lo que es más asqueroso todavía, y con el impeachment de Dilma, que la inventaron unas ilegalidades que después vieron que no era verdad, y ahí sí candidató con el discurso que ha hecho, un discurso que hace un elogio a un torturador, que es Ustra. Yo digo que fue ahí que él empezó su campaña presidencial, con el odio como táctica, el odio como una técnica que hace como, sí, para se usar en los combates, pero no, es mejor diciendo, es la estrategia del odio
y es la estrategia como vamos a desarrollar del ignorodio. Entonces, lo que voy a desarrollar acá conceptualmente y dando algunos ejemplos, no es lo que ustedes vivieron o viven en Argentina. Es a partir del punto donde estoy, en Brasil, eso es muy cerca de los Estados Unidos también, la misma ideología que empezó con Trump, y Bolsonaro es un capitán de Trump, que hacen la misma política, una política neoliberal extrema, con el desmantelamiento del Estado y utilizando la incitación al odio y la violencia. Entonces, lo que estamos viviendo acá es esa incitación. Entonces, yo digo que desde 2016 fuimos viendo el discurso neofascista de exclusión de las minorías, ni mismo minorías, ¿no? De las minorías que no son minorías, en Brasil es mayoría racial, los negros son 70%, ¿no? Pero el ataque a los negros, a los pobres, a los gays, lésbicas, indios y todos que no están dentro de la maquinaria del discurso capitalista bien que interesa. Y todo ¿cómo decir? Los progresos sociales que tuvimos en los últimos 20 años se están terminando por una serie de medidas muy dramáticas de lo que está ocurriendo acá en Brasil. En todos los campos ustedes deben acompañar un poco, pero es tanta cosa porque nosotros mismos en Brasil no alcanzamos a acompañar el desmantelamiento que es diario en todos los sectores, cultura, salud, economía, la ecología, el medio ambiente. Es una locura. Bien, pero yo quiero atentar para el tema del odio, de la incitación al odio y la violencia, que no empezó hoy ni ayer, es viejo como el mundo. La diferencia de los tiempos actuales para los viejos tiempos de siempre es que hoy, acá en Brasil, hay un discurso que legitimiza el odio y la violencia y que apresentan una siniestra evolución del mal, que es dirigido al otro. El mal es autorizado, banalizado, para después ser legalizado. Y la intolerancia al diferente no es excepción, sino la regla. El odio que puedes expresar desde, eso no sé cómo decir en español, pero vamos a ver. Cuando dice una mala palabra a alguien, xingamento, no sé cómo se dice. Cuando te llama, por ejemplo, como una injuria. Injuria. Desde la injuria, pero en una injuria que puede decir negro, judío, lésbica, gay, que desde la injuria hasta el asesinato. Entonces, que es cada vez más frecuente. No sé si ustedes están acompañando el asesinato de jóvenes negros en las favelas en Brasil, con el ataque que hacen para combater la droga, y lo que están haciendo es un genocidio de la población pobre y negra de Río y otras favelas. Pero Río es tomar el río como el blanco de la cosa. Bien, ese odio es la regla. El odio, entonces, puede ser expresado desde la injuria al asesinato, está ligado a la estructura de la diferencia, a la alteridad y también a la heteridad. Alteridad relativa al otro como semejante o encarnado por el objeto A plus de cose, y la heteridad relativa
al otro goce. El tratamiento del odio a la diferencia puede ir en dos direcciones, o la dirección de la inclusión o de la exclusión del otro en los lazos sociales que constituyen la polis, como ciudad de los discursos. Lacan ha detectado el odio presente desde el estadio del espejo, formador del yo, y que muestra que el yo se constituye siempre junto, acoplado al otro, gemelado al otro, que es su yo ideal, y que el sujeto proyecta ese yo ideal en sus semejantes, con los cuales vive se comparando, rivalizando en una relación mortífera. El yo jamás viene solo. Él está jumelado con el yo ideal, que es visto como un otro, amenazador. Ese otro es, por tanto, igual y rival, pues compite con el sujeto por un lugar al sol en el deseo del otro. Una competencia imaginaria dentro de la lógica o tú o yo, en una luta de puro prestigio, como calificó Lacan, comandada por la pulsión de muerte. Este es el raciocinio de la exclusión del otro, que viene a tomar mi lugar, que es siempre una justificativa, por ejemplo, para expulsar el extranjero, que viene a ocupar el lugar del nativo. Como acá en Brasil, yo, por ejemplo, cuando el gobierno de Dilma llamó médicos cubanos para ir en lo interior de Brasil y aldeas indígenas, porque ningún médico brasileño quería ir, mismo con buen salario, y han venido muchos cubanos y hicieron un trabajo espectacular acá, ya se fueron, ¿no? Después de Bolsonaro. Y lo que los médicos brasileños venían con eso, que el médico cubano viene a sacar mi trabajo. Porque ellos no querían ir en esos lugares muy pobres, muy desprovidos de todo en la Amazonia y todo más. Es un ejemplo. En los años 80, por ejemplo, yo mismo cuando yo trabajaba en Francia, yo brasileño, una colega francesa me dijo exactamente lo mismo. Es uno de los fundamentos de la xenofobia, ¿no? Los extranjeros vienen a sacar mi trabajo. Bueno, eso no tiene nada de nuevo, es siempre lo mismo absurdo. Otro aspecto del imaginario es el narcisismo de la pequeña diferencia, que Freud apunta inicialmente como la diferencia anatómica de los sexos, cuyo fundamento es la amenaza de castración para los meninos y el penisnide para las meninas. Diferencia muy pequeña mismo, porque los dos son castrados. A la diferencia que se trata no es esa, como sabemos con Lacan, es de un goce fálico y de un no todo fálico. Y eso independe de la anatomía. Y todos hombres y mujeres, anatómicamente hablando, padecen de la misma amenaza de la castración y de la envidia del falo. Ese imaginario de diferencia, que es un imaginario de diferencia, hace creer en la superioridad de un sexo sobre el otro y muestra un aspecto importante del machismo, de la misoginia y de los desprecios por las mujeres
incluso por ellas mismas, y que eso puede ir desde desprecio de la superioridad que tiene ese fundamento imaginario del narcisismo de la pequeña diferencia, que puede ir hasta el feminicidio. Evidente que sabemos que el feminicidio no se resume a eso, pero ese es uno de los aspectos. Tiene que ver también con el repudio de la feminilidad, con el que Florencia Farías ha trabajado mucho, con eso, y de la eteridad, el repudio, rechazo de la eteridad y todo más. Pero hay ese componente imaginario del supremacismo machista. Pero el fundamento del odio está más allá del imaginario. Está en lo real. Como un afecto de lo real, el odio es una pasión. Es una pasión que Lacan pone en lo mismo panuelo del amor y de la ignorancia. Entonces Lacan ha propuesto que el hombre y las mujeres tienen tres pasiones: el amor, el odio y la ignorancia. Y el odio, yo propongo pensar que también no viene solo. Puede venir junto con el amor, y tenemos la enamoración en odio. Enamoración, y que acá en Brasil traducimos lo mejor por enamorodio. No sé, Sí, yo no sé. en español lo mismo, Antonio. Enamorodio. Enamorodio, sí. Enamorodio. O puede venir también junto con la otra pasión, la ignorancia. Y tenemos el ignorodio. Esa pasión es la combinatoria de las pasiones que son exploradas por la extrema derecha. La estimulación del odio, de la violencia, del miedo y de la ignorancia. Explorar la ignorancia y el miedo de sus electores es justamente lo que hacen de mejor y lo que los llevó tan lejos, como ha dicho un periodista sobre los métodos de la extrema derecha para llegar al poder. El ignorodio expresa el odio al saber. La ignorancia está vinculado a las formas de negación del saber. La represión, no sé cómo traducen el mecanismo de la perversión, ¿cuál es? Desmentir. Desmentido. La desmentida o la denegación, sí. Desmentida, está bien, sí. Yo prefiero desmentido. El desmentido y la foraclusión. Bien, ustedes saben que Lacan mismo ha definido la represión por la expresión "je ne veux rien savoir". Yo no quiero saber nada de eso. Y esas formas de negación que definen las estructuras clínicas son formas de negación de la castración, de la diferencia sexual, que estructura la diferencia de los goces, de la negación de la eteridad y también del real de no hay relación sexual. En suma, son negaciones de la diferencia que pueden asumir la fase del odio al saber, el odio a saber sobre la diferencia. Entonces podemos desdoblar esas formas de ignorodio como expresiones. Yo sé que existe, pero no quiero saber nada de la diferencia. Y odio quien lo sabe, quien la expresa y quien me recuerda su existencia.
esta es la narrativa neurótica de la represión. Una otra. Yo sé que hay la diferencia, pero no debe existir. Y gracias a mi odio, yo voy a acentuá-la para destruí-la. Eu vou acentuá-la, apontar a ela como blanco para destruí-la. Dice a narrativa perversa de lo desmentido. E eu sei que não há diferença nenhuma. E qualquer forma anômala em que porventura pueda aparecer, eu vou eliminá-la e varrer de la tierra esses vagabundos, não sei como dizer, que eu odio. Dice a narrativa psicótica de la forreclusión. E me parece que é esta última modalidade que prevalece hoje em projeto de governo comandado por el discurso capitalista de instalar estado paranoico, com uma moral de los costumes que deve ser vigiada e punida em governo ultraliberal de ultraderecha. El ignoródio se associa a la ignominia, que es una palabra, ignominia es lo mismo, ¿no? En castellano. Sí, sí. Es una palabra que viene del latín y que se refiere a una afronta pública. La etimología del término está relacionada in nomen, sin nombre, que no tiene nombre, ignominia. Una vez que es mesmo ese el efecto que causan las acciones que causan una deshonra, que no tiene honor, deshonor, un deshonor. ¿Se dice eso? Sí, y que sí. son las acciones ignominiosas. Ignominias, ¿se dice ignominias? Ignominia. Sí. Ignominia. Ignominia es la ofensa, la injuria que se realiza de una forma pública. Normalmente. La ignominia es una injuria pública, en general, para exponer la fragilidad, las debilidades del prójimo, para que ese se sienta vergüenza e inferiorizado. La ignominia es como táctica política de hacer a alguien sentirse así, es la táctica utilizada muchísimo. Deshonrado sería. Deshonrado. Deshonrado es eso. Es lo mismo en brasileño, en portugués. Deshonrado. Deshonrado es lo que visa las técnicas hacerle de las perder fake la news. Dignidad. Perder la dignidad. Es lo que hacen, es la táctica, es usada, la táctica no, es el efecto producido por las fake news. Las fake news que actualmente eligen y no eligen políticos en Brasil. Ahora tuvimos una elección donde teníamos dos candidatos muy importantes, representantes de la izquierda acá en Brasil, que era Boulos en São Paulo y Marina no me recuerdo, Manuela en Rio Grande do Sul, cerquita de ustedes, que fueron atacados por fake news y con deshonra, diciendo cosas absurdas de ellos, y eso siempre ahora uno tiene que llevar en cuenta. Ellos tenían 150, 200 fake news por día sobre ellos con la deshonra, con la ignominia, con ese ataque promovido por el ignoródio.
Entonces, el ignoradio visa el otro por la injuria o por la violencia como un sin nombre para sacarlo, para sacar aquello que nos humaniza, que es nuestro nombre. Despojarlo del nombre que lo instituye como sujeto para tratarlo como un objeto. Puede ser una mujer, en el caso de la ignorancia del odienta, la ignorancia o del ignoradio del machismo y de la misoginia, gay en el caso de la homofobia y de los dos actos que yo llamo de homoterrorista, negro, pardo, indio, en el caso del racismo. Entonces, la dupla, y eso transforma. Entonces, destitui subjetivamente aquel que es el blanco del ignoradio por el fake news, por ejemplo, y lo transforma en un ser objeto. Entonces, nos tenemos eso, lo resultado es la producción de objetos, como Lacan llama muchas veces el objeto A, ¿no? Son los objetos que salen de la cloaca de la civilización. Es un otro término. Lacan llama la civilización de cloaca. La civilización es la cloaca. Dice en el seminario, en la conferencia en el MIT, en 75. Bueno, entonces esa pasión de la ignoradia hace del otro un otro, radicalmente otro, para ser violentado. Y eso es como una modalidad de goce regida por el super-yo, con su ferocidad que ordena, ignora y goce. Ignore eso y goce, tratándolo como un objeto para los seguidores, claro. Goce sádico, actuada con palabras, gestos o actos. Ese goce del ignoradio atinge la masa y la transforma en una turba, definido por Adorno como una multitud de millares de personas transformadas en diseminadores de odio. Es lo que vemos en nivel digital. El otro de la diferencia, por lo tanto, no es un espejo, sino real. Pues, como radicalmente otro, viene en el lugar del objeto A, reducido a su versión de objeto. Blanco de abjeción, violentación y eliminación. Objeto plus de goce. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué? Una de las respuestas que yo me doy, pero debe tener muchas otras, ¿por qué eso? ¿Por qué se pasa eso entre los humanos? Yo tengo la impresión es porque la existencia de ese otro es una amenaza a mi existencia identitaria, de identidad, de cómo soy representado por el otro social. Porque este otro prójimo está en la extremidad de la polaridad de mi ser, que como objeto de la estructura. Tomemos la estructura, el tema del fantasma, que el sujeto y objeto. Es ahí que está el otro, que yo quiero rechazar, porque yo no quiero entrar en ese lugar del objeto. Entonces yo pongo el otro para ser el objeto caído. Y esto, como mecanismo, pensando en el mecanismo, ¿por qué hacen eso? Además de satisfacer, como diría Freud, su pulsión de muerte, de destrucción. Yo pienso que con Lacan podemos decir que quizás será eso, de poner el otro en el lugar del objeto, para yo reinar como el sujeto del significante, del simbólico. Y es ese lugar del objeto
justamente que el analista debe ocupar como semblante y reusar su posición de sujeto en la dirección del tratamiento analítico. Porque él, entonces, yo digo que el analista tiene afinidad con los objetos de la civilización. Lacan nos dice, el analista tiene que hacer ser de esa abyección. O como dice en el seminario 23, tiene que ser una basura. Y llega a decir una basura decidida. Una basura decidida. No solamente, no es el deseo decidido, es una basura decidida. Entonces, para ver que la estructura que nosotros como analistas tenemos que ver con eso. ¿Cómo el ignoródio se expresa en la psicología de las masas? Con su existencia libidinal. Es lo que Freud nos ha enseñado, ¿no? Que con Lacan aprendemos mucho a leer la psicología de las masas sobre el punto de vista de lo simbólico, de la estructura de los significantes, el líder en el lugar del S1, los liderados que se identifican con ese S1, y se forma la masa, etc. Pero lo que Freud nos dice también es que la masa es, lo que interesa a Freud, demostrar la libido que tiene la masa. Y es lo que pasa justamente en el ámbito de la política, que es el campo del goce en la polis. Lacan dice en el seminario 17, solo hay política de goce. En el seminario 17, que muestra cómo los discursos son reguladores del goce. Y eso es política. La regulación del goce es el tema de la política por excelencia. Lacan, Freud dice, la masa es extraordinariamente influenciable y crédula. La masa es acrítica. Acrítica en el sentido que no hace crítica. No conoce duda ni incerteza. Ella va prontamente a extremos. Y da un ejemplo. La sospecha exteriorizada se transforma de inmediato en una certeza indiscutible. El germen de una antipatía se vuelve un odio salvaje. La masa quiere ser dominada y oprimida. Quiere temer sus señores. En el fondo, enteramente conservadora, la masa es conservadora. Tiene profunda aversión a todos los progresos e innovaciones. Esa masa es impresionante que Freud escribe eso ya estaba empezando el nazismo, 1920. Hitler va a entrar en el 20, la psicología de las masas, no me recuerdo, ahora me confundí con o más allá del principio del poder, del placer. Pero entonces ves que eso ¿no? Más allá del principio del poder es nuestro buen principio. Título ese, anótalo. Eso puede. Es lo que Lacan habla en la dirección de la cura. El texto. Los principios del poder no es del poder del análisis, es de la palabra. Pero volviendo. Entonces la masa es tonta, es acrítica, influenciable y
en términos libidinales, es una turba, no sé si dicen turban, de odio, una horda de gente con odio salvaje. Y en la psicología de las masas, Freud apunta dos tipos de formación de masa. La más conocida, que él desarrolla muchísimo más, que es la masa constituida por la identificación al líder que está ubicado en el lugar del ideal del yo. Para cada individuo, y los ejemplos, la iglesia y el ejército, eso es una forma, pero hay otra. La otra es la masa formada por la constitución de un enemigo en común. La primera es movida por el odio. La primera por la identificación movida por el amor y la segunda por el odio. La primera es la servidumbre voluntaria, es la prueba de la fidelidad. Uno que obedece a su mestre, al amo, el líder dice, todos hacen lo mismo, todo por amor al líder. Pero la otra, la masa que se constituye por la exclusión, la elección de un enemigo a ser excluida, esa masa es la obediencia ciega al ataque al enemigo, que es la prueba de fidelidad, la prueba de lealtad. Entonces, de ahí el estímulo para se unir y se crear esa masa de monstruos que odian para excluir un tipo de gente, que serán los abjetos, y que se unen entonces, y esa masa hoy es la masa digital, que es muy fuerte y que algunas veces van ahí en el virtual, pero algunas veces van ahí y hacen asesinatos en el real. Esos dos tipos de formación de masa no son excluyentes y ellos se encuentran en el fascismo. Hay también cosas que despiertan la indignación y la revolta, motivada por el odio al tirano, porque, y ahí tenemos el ejemplo de Totem y Tabú. Después de tanta fidelidad y de tanta obediencia y servitud voluntaria, los hijos de la tribu de Totem y Tabú se revoltan y el odio de se sentir esclavizado por la tiranía paterna llega al asesinato del padre y la subsecuente instalación de la ley impessoal esvaciada del goce del tirano, con el tótem, el S1 que va a formar la tribu. Y así, dice Freud, fue míticamente fundada la civilización con la ley, organizando la sociedad y exigiendo la renuncia al goce en favor de los lazos sociales. Eso es el modelo de la civilización mítica, la origen mítica para Freud. La identificación con el uno del líder forma la unidad de la masa que está dispuesta a todo, incluso a matar, en nombre del líder que es adorado, venerado. Y entonces, y así puede pasar al acto las palabras del amo.
liberando entonces las amarras de la pulsión de crueldad, y entonces, como en la guerra, va a se satisfazer en el inimigo objectalizado, el inimigo abjectalizado. Lo que es visado por el odio como expresión de la intolerancia a la diferencia es el goce otro, que debe ser echado. Es la indicación que Lacan nos da en televisión sobre el racismo. El racismo tiene sus raíces en ese odio al goce otro, a una otra manera de gozar, de vivir, de vivenciar montones de cosas. En la narrativa fascista actual, aquí en Brasil, el negro es hostilizado debido a su, palabras de Bolsonaro, su promiscuidad. Los negros son muy promiscuos. Entonces, y empieza a decir eso, Imaginen un líder con montones de gente diciendo eso, si eso no es un estímulo al racismo y la violencia contra los negros, o entonces, porque no sirve para nada, ni mismo para procrear. Ele ha dicho que sus hijos no se enamoran de una negra porque fueron muy bien educados. Y el gay, por su goce fuera de la norma, porque no recibió porrada, es un término muy, un poco obsceno acá en Brasil para decir peleado. El gay es gay porque no fue cuando niño muy peleado, fue Sí, golpeado, golpeado, castigado. Gracias. El indio, estoy tomando palabra, porque es muy indolente, perezoso y no quiere hacer nada. Solamente vago. se quedar en la naturaleza, sacando los frutos del árbol, con los peces y todo. Son indolentes y perezosos. Entonces, imagine eso que va en un creciendo. Yo estoy dando pequeñísimos ejemplos, ¿no? Él ha dicho una diputada, mujer, que se pelearon por un tema político, él ha dicho, vos no sois ni mismo suficientemente bella para que pueda estuprarla. Así. Entonces, son cosas que podemos decir que hace poco tiempo no escuchábamos cosas absurdas de eso. Y que explotó de una manera que salió de una caja de Pandora, de una obscenidad terrible acá en Brasil, con todos sus, ¿cómo decís? Sus expresiones del mal, como el machismo, el racismo, xenofobia, que se dicen actualmente sin el menor pudor. Por ese tipo de discurso, claro, ¿no? No es toda la gente. Entonces, eso para decir cómo ese tipo en la narrativa puede ir transformando el otro en un objeto a ser golpeado, para que y la gente pase al acto. Él no va a decir, maten los negros, hagan eso con las mujeres, con los gays, pero no, pero el ataque, la ironía, el sarcasmo con esa gente y ese ataque verbal va a constituyendo una cultura del odio, una cultura que tiende a echar a esa gente por su goce, lo que es el goce que es atacado. Entonces, vamos a ver, el odio puede vir, por lo tanto, junto con la ignorancia, en el dos sentidos del término.
la ignorancia de no quiere saber. Y se dice también en Brasil, cuando uno dice, es un ignorante, es una persona muy violenta. No sé si se dice también así. Es mucha ignorancia eso, quiere decir mucha violencia. Y en ese sentido, y se torna entonces la doble pasión del ignorodio. Atacar sus blancos para hacer los gays volver al closet, el armario, las mujeres a la cocina y los negros a la senzala, y los opositores del régimen para la clandestinidad y los porones sombríos de las calamidades de la dictadura. Entonces, no es más necesario lo que se pasaba acá durante la época de la dictadura militar, ¿no? Ahora tenemos un militarismo muy intenso en Brasil, pero las armas son otras. Y peor, mucho más eficaces y mucho más violentas. Y porque como se dice, entra en el intersticio de la sociedad que es la ideología. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué este otro amenaza tanto a punto de necesitar ser eliminado? Y ese plano exterminador no es solamente el lazo social y la subjetividad que está en juego, pero la propia humanidad, como nos alerta Achille Mbembe, que es un sociólogo africano, que está siendo una referencia muy grande acá en Brasil, que tiene un texto que se llama Necropolítica, y que dice, la percepción de la existencia del otro como un atentado contra mi vida, como una amenaza mortal o perigo absoluto, cuya eliminación biofísica puede reforzar mi potencial de vida y seguridad. Es como él explica eso. Si yo elimino ese otro amenazador, yo garantizo mi potencial de vida y mi seguridad. Segundo Mbembe, uno de los muchos imaginarios de la soberanía hoy es por eso, esa percepción. Lo que con Lacan decíamos entonces que es esa amenaza del otro goce y de la amenaza que ese otro tome mi lugar y la amenaza que ese otro pueda ser más sujeto y me jugar y me tirar para el otro polo de la estructura fantasmática, que es me sacar de mi posición de sujeto y me tirar en la basura del objeto. Ese imaginario, porque es un imaginario, una subjetividad quizás actual de nuestra época, a menos acá, y yo temo, queridos amigos, que Brasil y Estados Unidos, lo que sean precursores de lo que va a venir en nuestros países. Argentina já está em uma via muito diferente, ainda bem, eu creio. Pero quizás na Europa vemos na Alemanha, em alguns lugares que isso pode ocorrer, eu não sei, não sou cientista político para ter uma ideia sobre isso. Pero esse imaginário hace del outro um inimigo, como nós vimos, que não é solamente rival, igual que compite por el mesmo lugar al sol, que yo, pero un otro real, causa de deseo, angustia, perturbación, y que me abala mis convicciones, mis ideales e identificaciones. Entonces yo voy a echarlo, porque no quiero.
Entonces no quiero saber de la diferencia. Entonces así, dentro de eso tiene la base de un pensamiento único que elimina a diferença em um estado totalitário que ataca a contradição. Decimos acá el contraditório. Quando em uma situação de tribunal há o contraditório, um argumento uma coisa, outro, e se vai discutindo, e vendo, juzgando, etc. Se ataca o contraditório e é melhor eliminá-lo que me questionar, me perguntar sobre mim mesmo e ter mis convicções abaladas, se diz, mis convicções aseguradas. Não, mis convicções que não têm mais segurança, quando elas não têm mais segurança, são atacadas, entende? Quando isso, então, o pensamento totalitário garantiza que não há diferença, elimina a diferença para que eu me mantenha certo de aquilo que eu creio, não? Então, mira, é pouco distinto de lo que ocorre em Totem e Tabú. Diferentemente de los hijos del padre de goce del Totem e Tabú, ellos se... Olá? Ahí está. Ahora sí. ¿Escuchan? No, porque hubo una persona que me llamó ahora. Diferentemente, los del mito de Totem e Tabú, los hijos del padre fascista se identifican con él en la figura del padre de gozador y pasan a perseguir los enemigos apuntados por el mito, pues participan de la fuerza-tarefa de echar com os vagabundos, não sei como se traduz isso. Vagabundos são a gente que não hace nada, estão aí na calle, não querem saber do trabalho. Não sei como dizer em castelhano. Sí, también se utiliza. Desprecio. Vagabundo. También se utiliza, sí. Isso, echar com os vagabundos, seguindo uma promessa que se transforma em um imperativo. Como ha dicho, vamos a hacer una limpieza como jamás fue hecha. ¿Y qué hace él? Libera el porte de armas para toda la población. ¿Qué va a ocurrir? La liberación de las armas. Cada uno ahora puede tener una arma. Están liberando las leyes para eso. Entonces, esse foi o projeto, podemos dizer, de eugenia, que visa a limpar o goce, que é considerado anômalo, fazer as minorias se curvarem à la maioria, eliminar os opositores, criminalizar os activistas e movimentos sociais, e instalar o ordem e o progresso, que está em nossa bandeira, em nome da família, da pátria, de Deus e do capital. O analista, claro que deve se oponer a isso, e sostener o discurso do analista por la diversidade, por la diferença, por el debate e não por el embate, por la livre associação de pessoas e ideias, por la transmissão de la memória, por el sujeto de desejo, del deseo, que é também sujeto de la história e del direito. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Vamos a dar ahora paso a algunas preguntas. Ya saben cómo tienen que levantar la mano. En la viñeta participantes van a encontrar ahí abajo un botón como para comenzar a preguntar. Carmen Galeano, de España.
Ah, Carmen está ahí. Donde yo estoy en el celular, yo no veo casi nada. Yo Ah, voy aquí está Carmen. Adelante, Carmen. Carmen. Ah, cierto. Bueno, muchísimas gracias. Boa tarde, Boa Antonio, tarde. Fernando, muchísimas Hola, gracias. ¿cómo estás, Porque Carmen? me dais ocasión de participar, de aprender, de reflexionar, cosas que estoy de acuerdo y cosas que tenemos que pensar. Porque yo estoy muy de acuerdo con Antonio y con Fernando en que tenemos una responsabilidad ética los analistas y que tenemos herramientas en Lacan que nos pueden ayudar a pensar. Entonces yo quiero hacer una observación, Antonio. Creo que es muy importante distinguir la jouissance autre, el gozo otro que decimos en castellano, la jouissance autre, que lo digo en francés, la de las mujeres, que justamente es un modo de subjetivación diferente del goce del otro, del racismo, que es el otro imaginarizado como otro que goza de manera distinta a la mía, indio, Sí, negro, judío, gay. Bueno, sabes que el verdad. insulto en España es maricón, Mm. tortillera, de ese tipo de insultos, donde se degrada todavía más la identidad del diferente. Y yo recuerdo, por ejemplo, para apoyar tu tesis, yo me quedé bastante horrorizada hace ya muchos años, porque creo que tenemos interés en Europa en reflexionar sobre estas cuestiones éticas, que hace muchos años me quedé horrorizada de que un emigrante portugués taxista en París me dijo que los gays, los maricones, le pedí, gozan como quieran, que follan como quieran, que cojan como quieran, pero que no me quiten lo mío, que no me quiten mis alocaciones, que no tengan derecho a lo mismo que yo, porque yo soy un emigrante, fan de familia, blim, blim, blim. Y claro, era muy difícil, porque no quería saber de nada, no quería escuchar nada. Yo le dije, pero mire usted, que usted es un emigrante, que viene aquí sin nada, como ellos. ¿Qué está usted diciendo? Bueno, era imposible. Y ahí me di cuenta del límite que tiene que ver con el no querer saber nada, que has explicado muy bien. Bueno, ahora voy a mis preguntas. Yo estoy muy de acuerdo contigo y sobre todo que hay herramientas en Lacan que nos ayudan a pensar, por ejemplo, la renuncia al goce como condición del lazo social, ergo de la ética de los discursos como regulación del goce. Y mi pregunta sería, ¿por qué y cómo verías tú la ética de los 4 discursos hoy, modificados por todo lo que has hablado del ignorodio con el que estoy muy de acuerdo? ¿Cómo modifican los discursos? Porque no solamente existe el discurso capitalista, sino no seríamos ninguno ya humanos, no sobreviviríamos nadie, sino que hay 4 discursos. Hay más discursos, hay éticas diferentes en la regulación de goce, ¿me entiendes? Esa es mi pregunta y luego mi observación respecto a distinguir la jouissance, el gozo otro de las mujeres, femenino, el goce del no todo, que puede ser también de un hombre, no tiene nada que ver con la anatomía, el no todo fálico, y el goce del otro, del diferente, del racismo. Gracias, Antonio. Gracias. Muchas Gracias, gracias Carmen. a empezar por tu presencia acá y la posibilidad de interlocución. Mira, no estáis con, no estoy viendo, como estoy en el celular, no sé mucho bien cómo ver todos. ¿Estás Ajá. con la cámara o no, Carmen? No, Carmen No, no no, está no, con no, no. cámara. No, Ah, está bien, porque no estoy visible, porque las horas que son en España son muy raras. está bien, sin problema. Bueno, yo respondo o quiere... No, quiero tu opinión Eh, y quiero la opinión de Fernando, de otros, ok, no, tu yo opinión sobre quería todo. simplemente agregar a esto, porque también pensaba algo de esto que dice Carmen, porque ustedes vieron que de alguna manera también presenciamos una época de la explosión de la búsqueda del derecho, ¿no? Que cuando te escuchaba, Antonio, pensaba también
si en esta degradación de alguna manera de los discursos, como decía Carmen recién, no hay algo del orden también de contrapartida en ese punto, en la búsqueda permanente de un derecho para cada uno, ¿no? Y cómo, de alguna manera, esta época que nos toca atravesar le quita virulencia al discurso, virulencia política, es decir, lo hace también un objeto de consumo, ¿no? Se dice una primer frase y a los 10 minutos ya podemos comprar la remera con la frase, digamos, ¿no? Vacía de contenido, repetida al infinito. Casi como la banalización de la obra de arte, por ejemplo, ¿no? Que también pierde virulencia en la repetición. Entonces quería preguntarte eso, Antonio, para pensar un poco la cuestión del discurso analítico dentro de este contexto, ¿no? Dentro de esta banalización de la palabra, podríamos decir, generalizada, también objetalizada, ¿no? Si querés comentar esto y ya tengo más gente Sí, de esto puedo hablar 3 horas sobre cada uno de esos puntos. Bien, primero, sobre el tema del goce otro y del otro goce. Es claro, mira, yo estoy de acuerdo con Carmen que la diferencia tenemos que hacerla. Pero hay cosas que podemos acercar también uno de los otros. En principio, cuando Lacan emplea el término de heteros para hablar de la no toda, y eso incluye no solamente el goce otro, como la no toda, donde no hay universo, donde no hay conjunto cerrado, donde es la lógica de los del uno a uno, de la una a una, que no hay la mujer, pero las mujeres se cuentan una a una, pero ese lado también que los sujetos se cuentan uno a uno y que es el más allá de la psicología de las masas, que está vinculada al todo fálico, a la excepción y al todo falicismo, ¿no? La no toda, entonces, implica también en una otra lógica, en otra táctica, en otra estrategia y en otra política, yo diría, que es diferente de la política del todo fálico. Y que podríamos pensar. Entonces, la política del no todo implica en la estrategia del uno a uno y no la política de la masa, del grupo, de los liderazgos, de la política del todo falicismo. Y además, cuando Lacan propone el término en griego de heteros, el heteros, que viene del griego y que es una referencia al Parménides de Platón, es traducido en la edición del Belles Lettres por el diferente. Este otro del hetero es aquella que es siempre el diferente. Si yo digo eso, el otro dice aquello. Entonces, es siempre el diferente, el diferente. Entonces, yo pienso en utilizar las formas también de la sexuación para aprender un otro tipo de política, un otro tipo de estrategia. Y también para hacer, bueno, estoy haciendo un resumen del resumen del resumen, y yo propongo la política de la non toda con la estrategia del uno al uno, porque no hay universo, no se forma conjunto, y es el lugar de la posibilidad de la creación del nuevo y no de la repetición significante. Y además yo encontré, es una investigación que yo hice en Lacan, en Freud y todo, y que tiene que ver con la discordancia, la táctica de la discordancia, que no es la táctica de la oposición ni de la excepción, que está del lado del todo, pero la discordancia, no, yo discordo, no es eso.
es otro, es siempre otro, siempre otro. Entonces, de un lado, yo estoy de acuerdo que la subjetivación del goce femenino es algo que se aprende en términos de la sexuación, de la sexualidad, pero yo pienso que nos podemos extraer también de las formas de la sexuación dos tipos de lógica, dos tipos de política, de táctica y de estrategia. Y que es una propuesta que yo hago en un otro capítulo que yo no he desarrollado. Pero entonces eso, de un lado sí, pero de otro lado, entonces yo puedo aproximar lo que el fálico considera el diferente, va a poner en el lado, en ese otro lado para repudiarlo, como hay el repudio, el rechazo al femenino, como dice Freud. El rechazo al diferente, el rechazo al heteros. Sobre los discursos, es muy interesante, no he pensado si habría nuevos discursos, yo hasta hoy siempre pienso con los mismos que me bastan, porque tenemos aquel que no hace discurso, que es el discurso capitalista, que es un ataque a todos, que ataca todos los otros discursos. No, no decía de nuevos discursos, Antonio, ¿eh? No hablaba de nuevos discursos. No hablaba de nuevos discursos, sino de la fragmentación de los discursos. Sí, no, sí. Yo hablaba también de la modificación, el falso discurso perverso del capitalismo incide sobre los discursos, los cuatro de toda la vida, porque yo tampoco conozco nuevos, no creo. Claro. No. Sí, yo tampoco, yo pienso que... Las incidencias en las éticas, que las éticas son plurales, como tú muy bien has dicho, y que coincido ahí con la pregunta de Fernando, con la observación-pregunta. Sí, yo creo también que el discurso capitalista, como es un lazo negativado, él ataca todos los lazos. Y tenemos el neoliberalismo que viene a atacar todo, que van a atacar. El capital domina domina las escuelas. Acá en Brasil hay un empuje a la privatización de todo. Mismo ahora de lugares públicos. Ustedes que conocen Río de Janeiro, imaginen que quieren hacer del jardín botánico un hotel. ¡Qué horror con lo bonito que es el jardín botánico! ¿Te das cuenta, Carmen? Hacer un hotel de 5 estrellas en el jardín botánico, de tomar un museo del siglo XVIII que hay ahí y hacer un hotel. Entonces, ellos van destruyendo todo. Entonces, yo creo que hay un ataque. Y yo creo, por ejemplo, el discurso del amo, él sirve tanto a un discurso de gobierno como un discurso tiránico que puede hacer, no sé el tema, pero yo creo que hay una contaminación de esa política de fragmentar los discursos para que el discurso capitalista sea eso ahí. Y yo creo que yo respondo un poco a la pregunta de Fernando. La reivindicación del derecho de cada uno es la ilusión promovida por el discurso capitalista también. Que cada uno quiere tener su derecho y no entrar en el lazo, y no se doblar a las leyes, a la burocracia necesaria para la convivencia y a las normas y las leyes, ¿no? Tenemos dos manitos, Patricia Pirillo y Roxana Krajcuk. Patricia, adelante. Gracias, Fernando. Bueno, gracias, Antonio. Excelente, me encantó toda la exposición. Y te quería preguntar si esa ignorodio, ¿no? ¿Cómo lo pensás en relación a la posición del débil mental, ¿no? Que Lacan ubica en uno de los modos de la holofrase, ¿no?
porque pensaba, bueno, nosotros hemos tenido estos días la discusión en diputados acerca del aborto, y algunos de los motivos de los dichos de algunos diputados realmente parecían venidos de un débil mental, del no querer saber nada, ¿no? De esa posición del no querer saber nada, del que no sabe nada ni quiere saber. Y cómo esto es como esa masa que a veces parece, ¿no?, de la debilidad mental. Bueno, eso te quería preguntar. Gracias. Muy interesante essa pergunta, quizá porque podemos, que há uma forma de negacionismo tão fuerte, que é acerca da psicose. Não há, não quero saber, é um não quero saber radical. E que é muito interessante tu comparação com a debilidade mental, e que esse é o lado que é acerca das, qué sé yo, las psicosis de la pasión, de la ignorancia, de un cierto sentido. Entonces, es una locura eso, ¿no? El machismo tiene eso, el machismo radical es muy forclusivo en su negacionismo. Nesse sentido. Então, eu estou de acordo que esse não quero saber de nada, não existe o tema, não existe. No existe. Então, eu penso que é por aí, sim, é impressionante, não? Hubo argumentos, Antonio, hubo argumentos que realmente eran como de un débil mental, ¿no? Como decir, no sé, el feto de 10 semanas cuando se lo saca sale llorando. ¿No? Es como... Increíble. Increíble, sí, argumentos increíbles. Bueno, gracias, Antonio, gracias. Bien, Roxana. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar, no sé si Kined me podría responder. Hay una conocida feminista antropóloga que también utiliza el psicoanálisis, Rita Segato, que habla sobre el Edipo negro y la negación, la forclusión, dice, de este Edipo negro. No sé si Kined estás anoticiado o algo de esta teoría. ¿Y qué opinión tenés? Bien, no conozco. ¿Puede hablar un poquito más sobre eso? Bueno, ella vive en Brasil y ella lo que dice es que ella ha observado mucho, bueno, estas familias que tienen de niñeras a mujeres mulatas. Y bueno, ella hace una teoría de que hay un Edipo con estas mujeres, que es parte importante de la crianza de estos niños, pero que hay una forclusión de ese Edipo, como una forclusión de cómo se estructuró esas influencias, digamos, de estas niñeras mulatas en la subjetividad de estos niños. Por ahí me recordaba un poco esto de decir de la negación. Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, esse é um tema muito fuerte, a qual eu sou muito sensível. Atualmente, eu estou em cartel com uma obra online muito forte de Nelson Rodrigues, que é sobre o racismo. Então, eu estou estudando um pouco sobre esse tema, temos muitos debates sobre isso. Se vocês querem assistir, bueno, é em português, não sei se é possível acompanhar, pero podem acompanhar a partir de mi Instagram, tem todas as indicações aí. Bien, eu creo um grande tema acá em Brasil é a negação do racismo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Y esa es la negación de racismo, porque por mucho tiempo Brasil decía, no, todos conviven muy bien, no hay racismo en el Brasil, todos son...
pero lo que estamos, hay ahora un despertar muy grande de muchos estudios sobre eso, y lo que estamos viendo es un negacionismo muy fuerte del racismo, muy fuerte. Y ese racismo que es casi estructural, es un racismo que estructura la sociedad brasileña. Totalmente. Y yo creo que las niñeras negras que emprestaban su pecho para los hijos de las blancas hacen parte también de eso. Y que mucha gente tenía esa negra como en la función de madre. El deseo de la madre, mucho, como dice Lacan, bueno, en la metáfora paterna, no es mucho la persona, pero quien cumple ese rol es donde está ese deseo, ¿no? Que tenían, que hacen, digamos, un Edipo con la negra y no con la madre. Pero como puede hacer con una tía, con una abuela, bueno. Y eso es verdad. Hay una negación muy grande de eso, pero mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Incluso lo racismo de los negros contra sí mismos. Es un auto-odio, una auto-eliminación que va hasta el odio, a negar completamente, a se identificar completamente con los ideales de la blanquitud. Y tiene muchos estudios. Hay un estudio muy importante, una investigación que fue un libro de una psicoanalista negra que propone una tesis un poco obvia, pero necesitaba ser dicho. El ideal del yo, del negro, es blanco. Y entonces, al mismo tiempo, hay toda una discusión sobre la búsqueda de lo que ellos llaman la ancestralidad, de su ancestralidad africana. Y lo más impresionante es que todos los apellidos, no hay apellido africano prácticamente, todos son europeos. Todos. Y todos los negros tienen apellidos europeos. No tiene ningún africano. Y todos los africanos que vinieron acá, la primera cosa que fue hecha fue sacarlos el nombre. Entonces no hay el nombre. Entonces es también una negación de la historia, una negación que eso es racismo también, es un racismo que estructura la sociedad brasileña. Y vemos poquísimo los intelectuales negros están hablando eso, identificación con el opresor. Muy bien, ha dicho alguien en el chat ahí. Identificación con el tema de lo colonialismo. Entonces, es verdad que el psicoanálisis tiene que se volver también para estudiar eso que hace parte de la subjetividad de nuestra época. Así como los franceses no quieren saber del tema de lo colonialismo, ellos, todos, la civilización europea está formada sobre la sangre de los colonizados. Es tan evidente, pero tenemos que decirlo. Y yo creo que eso también, la cuestión de la memoria, la cuestión de ir en contra la represión, el tema de despertar del deseo de saber, son temas muy psicoanalíticos, ¿no? Tenemos 4 manitos levantadas. Les pido que sean cortitas las intervenciones, preguntas. Vamos con Dolores Camós. Dolores, adelante. Sí, muchas gracias, Antonio Quinet. Ha sido muy interesante, muy sugerente y muy claro en unas cosas. Desde España, por ejemplo, la cuestión de oír cosas en estos momentos que nunca habíamos oído de esta manera, de la extrema derecha,
gente que, a ver, que generaciones ya de una cierta edad no pensábamos tener que oír estas cosas. Realmente es alucinante después de haber vivido violencias, posfranquismo, etc. Entonces, muy de acuerdo, realmente no solamente en Brasil y Estados Unidos, sino que creo que Europa desde hace unos años es ya una amenaza. Y en España, bueno, respecto, muy interesante la cuestión del objeto y del objeto, porque esta cuestión de negar la existencia del otro me interesa, sobre todo, me parece muy clave la cuestión de negar la diferencia del otro, que hasta cierto punto, y es ahí donde el psicoanálisis incide, es negar la propia diferencia. Es ahí donde me parece, ¿no?, que hay este paso de más que da el psicoanálisis. Y en este caso, una pregunta. Hablamos, es tan evidente y la verdad es que afecta la cuestión del objeto basura, pero me preguntaba justamente en estos momentos, en nuestra actualidad, por el objeto invocante, que sabemos que en análisis justamente es uno de los, bueno, me parece que muchas veces he leído hace poco, ¿no?, para el final de análisis es clave, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque quizá presentifica la castración de una manera clave. No es significante, es la voz, que es átona. Entonces, ¿cómo juega en estos momentos con todo lo que usted ha hablado de la cuestión del significante, en fin, todo este vendaval de palabras, de fake news, etcétera, etcétera, pone justo en evidencia esta cuestión del objeto invocante? Ok. Lo formulo así porque no sabría cómo. Antonio, gracias, Dolores. Antonio, pasamos a una pregunta más y contestas dos. A todas, porque okay. no puedo. Mucho más tiempo, ok. Tengo que ir. Alicia Dongui, después está Alejandro Rostañotto y después Silvia Migdalet, ¿sí? Sí, Adelante, en realidad era retomar lo que comentó Patricia Pirillo en relación a hacer ella mencionó esto de la debilidad mental y me parece importante subrayar su diferencia con la cuestión forclusiva de la psicosis, porque me parece que estos ejemplos que daba Patricia marcan más bien lo que dice Lacan de la creación no de un nuevo discurso, sino una apuntalación en otro saber, un saber tonto, digamos, que no sé si tiene que ver con la forclusión de la psicosis. Me parece que en ese punto quería un poco, era tomar lo de Patricia y tomar lo que dijiste vos, Antonio, tomándolo como del lado de la psicosis, ¿no? Gracias, Alicia. Alejandro. Buen día, muchas gracias, Antonio, gracias, colegas, por esta posibilidad de encuentro, el Foro Patagónico. Una pequeña preguntita o reflexión, si aceptamos dividir la política como gestiones de acciones y lo político como esa dimensión tan humana desde donde arrancó Antonio presentando la polis. La pregunta mía es simple, si la falta, rechazo, negación, desmentida de la política por parte de los psicoanalistas no es como una especie de punto ciego sino es como un punto ciego que estamos teniendo, negar no lo político, sino la política y no introducir nada en eso como una asepsia, ¿no? Como yo en eso no me meto, no opino, no lo toco. Parece que eso es no sé, me parece necesitar un diagnóstico de los psicoanalistas, incluyéndome a mí, de este aspecto.
Gracias, Ale. Silvia. Silvia Hola, Medialek. ¿qué tal? Hola, Silvia. Hola, Hola, Antonio. querida. Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, retomando un poco lo que decía recién Alejandro, una asepsia en todo caso bastante roñosa, o por decir sucia, la negación de la política. Me pareció fundamental esto que decías al comienzo, de la idea de rescatar el goce es político. Eso es lo que dice claramente. Lacan habla de la economía incluso del goce. Por eso la economía del goce es política. Entonces eso me parece una cuestión fundamental. Y mi pregunta apunta a lo siguiente. Te quería preguntar si vos no pensás que se puede hacer alguna diferencia entre la segregación estructural de los discursos y el racismo, que me parece que ahí hay alguna brecha para poder situar alguna diferencia, porque efectivamente la segregación es estructural, el racismo es distinto a una ideología, es otra cosa, me parece, es una idea que quería comentar. Gracias, Silvia. Bueno, adelante, Antonio, nomás. Ok, bom, muchas gracias. Bien, sobre el tema del objeto voz y de la función invocante, yo creo que nuestra sociedad digital, tenemos esa mezcla del objeto mirada y voz, y que tienen su aspecto de super-yo, como Lacan define después del seminario 17, dice que el super-yo, el objeto A, es el super-yo, reducido a las funciones que Freud ya había dicho de vigilar y criticar. Tenemos la vigilancia de la mirada y la crítica de la voz, que se reduce a eso. Entonces, es muchísimo utilizado en eso la voz, la mirada y la voz. Ahora en el virtual es lo que hace la conexión con nosotros, porque eso es eso que hace la presencia del analista, es pulsional en el virtual. Y lo mismo con la utilización de los políticos y de la fake news como super-yo para matar simbólicamente uno con las injurias. Y que el tonido de la voz quizás es más importante del contenido, de que el contenido. Yo puedo decir vaso, zapato, como una injuria. Garfas, óculos, las garfas de Silvia, lindos, azules. Yo puedo decir, depende, entonces la voz, entonces eso puede venir mucho también en nuestra ciudad digitalizada ahora, ¿no? Bueno, sobre Alicia, muy interesante, no he pensado en articular esas negaciones con la debilidad mental, pero me parece muy interesante, voy a pensar mejor eso, como un tipo de forclusión. Me parece muy interesante. Yo fui directo por la psicosis, para la psicosis, que yo identifico muchas cosas de ahí, pero ustedes tienen toda razón en pensar la debilidad mental. Muy interesante. Y Alejandro, yo tomo de Heidegger, cuando él habla de la política, para separar de la política, a la política de los políticos, de los partidos y todo, yo tomo de Heidegger la definición de la política, que es la manera como cada uno, a partir de su oficio, se pone en la polis, en esa ciudad administrativa de los lazos sociales. Él dice, los sacerdotes,
el sacerdote, los médicos, ingenieros, la mujer que trabaja con ropa, de las lavaderas y todo. Cada uno se pone a partir de lo que hace en la polis, a partir de su oficio. Entonces, yo pienso la política en ese sentido. La política del psicoanalista es él como analista, no es el analista ciudadano, como la gente de la MP llama. Es otra cosa. Es como psicoanalista interpretar. ¿Qué tenemos? Nuestras armas. Es la interpretación y el acto. El acto. Que puede promover un giro en el discurso. Entonces, es con la interpretación, es lo que yo estoy haciendo, hablando de ignoródio, estoy haciendo es una interpretación. Y la gente acá en Brasil es impresionante como los psicoanalistas están siendo demandados. La gente necesita de interpretación para furar, para hacer ecos. Huecos, furar se dice, hacer huecos. Agujerear, sí. Agujerear, esa consistencia loca que está toda ahí. Entonces es necesario con el estilete, el estilo y estilete del analista, agujerear eso. Agujerear. Y yo te digo una cosa, punto ciego. No es un punto ciego, es un punto ciego porque no hablamos de eso. No podemos decir acá que los analistas en Brasil están con un punto ciego. Hace años que estamos trabajando sobre eso acá. En 2018, nuestras jornadas nacionales en Brasil fue la política del psicoanálisis. Hace muchos años, hace 4 años para acá, yo creo, desde el golpe, hay los discursos de la gente de los foros acá. Yo estoy muy orgulloso en las últimas jornadas que hicimos de Foro Río. La gente está cambiando. No es un punto ciego, es punto ciego porque no hablamos de eso. Entiendo. Yo me recuerdo, ustedes que estaban en Barcelona, ¿recuerdan cómo fue la reacción cuando yo hablé de las facticidades de la política, no sé qué sé yo? Como si fuera una cosa que no está en la cama, pero claro que está, tenemos que hablar de eso. De eso, los psicoanalistas son conservadores, me disculpe, pero son. No todos, son conservadores. Yo, una cuestión un poco personal, yo estaba discutiendo hace unos 2 años con un amigo mío que es un intelectual, cineasta, sobre lo que passou em Europa, como psicoanalistas europeus eram em contra a lei de adopção de niños por parejas homossexuais. Era esse o tema. E que eu dizia que estava impressionado com isso. E me disse, Antônio, francamente, de onde vêm esses psicoanalistas? Todos de la família pequena burguesa. Sí, yo pensé, verdad, entonces todos, la mayoría son conservadores. No todos, pero no es un absurdo tener psicoanalistas que son conservadores y que están afinados con la ideología dominante. Cuando hacíamos un esfuerzo monstruoso de décadas en análisis para nos liberar de lo que viene del discurso del otro, tendríamos que nos liberar de eso también, de las convenciones. Pero yo creo, Alejandro, que tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de cómo somos conservadores, cómo somos racistas, cómo somos colonialistas, porque eso viene, es tan estructural que não sei se a cada um ha trabalhado seu racismo ou sua maneira de tratar os empregados em sua análise. Não sei, não se toca nessas coisas.
No sé, ¿entiende? Es claro que un análisis no es una cosa sociológica, pero vemos cuando un analista va a se poner a hablar sobre un proyecto de ley o alguna cosa aquí, que en vez de salir algo de psicoanálisis, sale de sus opiniones personales, que son conservadoras, la mayoría. Entonces, yo creo que es una cosa que es un trabajo a ser hecho. No hay un punto ciego estructural del psicoanalista. No creo. No creo. Yo creo que lo que pasó acá, lo que pasa acá en Brasil, me muestra que es totalmente posible de trabajar con eso. A Silvia, sobre la segregación estructural y los discursos, eso no vamos a cambiar la estructura, pero si incluimos, yo pienso, es una cuestión que no sé responder totalmente, Silvia, muy buena. No vamos a echar totalmente con la segregación porque ella es estructural. La civilización se estructura segregando. Haciendo, él puede tener un Estado fundamentalista, cristiano, militarizado, o mesmo en el Estado democrático, más democrático de todos, la cloaca sigue ahí, con la producción de objetos. Es estructural. Malestar en la sociedad, en la civilización. Pero quizás si agregarmos el concepto de goce a esa estructura, podemos empezar a trabajar ese tema. Sobre el goce, como el goce de la política, el goce del rechazo, el goce de cómo soportar la diferencia del otro. Uno me gusta tango, otro me gusta no sé qué. Ay, no soporto samba, yo no soporto tango. No sé ese tipo de connotación. Ok. Bueno, Antonio, no sé cómo estamos de tiempo. Había una pregunta más y podemos hacer esa pregunta y luego cerrar. Está bien. ¿Estás de acuerdo? Mucho. Yo estoy muy contento con todo ese nuestro debate. Sí, muchas gracias. Victoria Torres. Tiene apagado el micrófono. El micrófono. El micrófono está apagado. Vale, Ahí vale, está. ya lo puse. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado compartir esto con vosotros porque es como una novedad. Parece mentira que los psicoanalistas que estamos siempre en el reverso y en todas esas cosas no hablemos de esto. Parece mentira, efectivamente, Antonio. Me ha encantado compartirlo con vosotros y a ver si esto se hace estilo. Respecto a lo que decía sobre que en el análisis no se trabaja los gustos sociológicos o los gustos de pequeño burgueses, todo eso que decías me hizo pensar en una cosa que leí estos días de Colette Soler sobre el trauma, y ella dice que las marcas no son todas traumáticas, que hay marcas traumáticas y marcas placenteras, que son indelebles, pero que no son traumáticas, como el sitio donde uno ha vivido, la cultura a la que pertenece, la familia a la que pertenece. Me pareció muy interesante porque no lo había leído pero no lo tenía en la cabeza. Y quizá en el análisis estamos más pendientes de las marcas traumáticas, pero no de estas otras marcas que también son indelebles, de la pertenencia y de lo que luego hace genealogía, ¿no? Un poco. Bueno, muchísimas gracias porque de verdad me habéis alegrado el día. Gracias, Victoria. Adelante, Antonio. Ok, mucho gusto. No escucho. Sí, te escucho. Te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Muchas gracias, Victoria. Me encantó tu comentario. Es eso. Vamos a
hacer huecos. Huecos. Agujerear. Agujerear, es eso. Muy sí, bueno. Suena extraño, igual que suene novedoso, ¿no? Del otro lado del Atlántico esto. Porque aquí se habla bastante, ¿no? Efectivamente. Aquí hablamos bastante de todas estas cuestiones. De hecho, el análisis no es una terapéutica, ¿no? Tiene como añadidura el efecto terapéutico, pero pensamos también en estas cuestiones. Esto que dice Antonio me parece, y que traía Silvia, me parece absolutamente fundamental, ¿no? La cuestión de la segregación por la estructura misma, ¿no? Del lenguaje. Trabajar con eso es, me parece que absolutamente fundamental. Yo te agradezco, Antonio, la participación de hoy. Vamos a ir cerrando. Me parece absolutamente fundamental para la disponibilidad a lo absolutamente diverso, ¿no? Del analista. Si el analista no apunta ahí, ¿quién habla? Mariela, hola, un cortito. Hola, Marie, antes de que adelante. termines. En esto que estaban planteando de la negación o la forclusión, yo escribí ahí en el chat, me parece que el negacionismo es algo que los y las analistas tenemos que interpretar. Tiene una ideología, tiene una dirección, una política, es un programa. Me parece interesante lo que trae Antonio como necropolítica, para pensar que eso no es una simple negación, o algo como débil mental, no sé. Me parece que está muy, muy organizado en ese sentido. Ese es el comentario. Eso es. Gracias, Mariela. Lo que estamos viendo acá, que es un proyecto genocida, porque no hay plata para todos, como ya están diciendo acá, no hay vacina para todos, no hay. Entonces, ¿quién va a comer? ¿Quién va a ser vacinado? ¿Quién va a usufruir de los bienes de consumo simbólicos y todo más? Entonces, hay algo de un proyecto de necrófilo. De acuerdo, Mariela. Ok. Bueno, queridos, muchas gracias. Gracias, Antonio, entonces, por tu participación. Eso no es para deprimir, ¿eh? No es para nos tenermos deprimidos con eso, por favor. Eso todo lo contrario. Luchar, al contrario. Gracias entonces por tu participación. Gracias al Foro Patagónico también por esta iniciativa excelente. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio, y gracias a los querida Carmen. Que Victoria tiene razón, que no solo estamos colonizados por los franceses, también por nosotros mismos, ¿vale? Eso, exacto. Yo recuerdo muy bien lo que pasó en Barcelona y yo, ojalá, me habéis alegrado el día, claro que sí. Un gusto trabajar con ustedes y con Antonio. Un gusto desde Barcelona. Bueno, nos veremos desde el año Madrid, que viene. desde Asturias, Nos veremos pronto. Muchas gracias, excelente. Felicidades para todos. Saludos de Puerto Rico. Gracias, saludos. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Nos vemos el año próximo. Chao, chao. Gracias, Patagónico. Chao. Buen año para todos. Mejor año. Sí. Con mucha vacuna para todos. Vacuna para todos. Vacuna para todos. Una buena vacuna. Es buena vacuna. Un abrazo, Antonio. Nos vemos. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Obrigada.